esa auto de transformación sigue su curso natural, transcurren suficientemente los plazos sin que el Ministerio Fiscal, cumpliendo con el mandato de la Circular 1/2003, reformase ese auto, se rebelase contra ese auto los tiempos procesales adecuados para destacar que no había sido tomada la declaración de mis representados y, por tanto, que no se podía proceder a la siguiente fase penal sin esa declaración. Y meses después, 2 meses después concretamente de que el auto de transformación adquiriese firmeza, el Ministerio Fiscal, por un escrito de dudosa calificación jurídica, advierte al Juzgado Central de Instrucción que no se había tomado declaración a los representados y que, claro, esto era un poco problemático porque proceder contra encausados sin la toma de declaración, que es el mínimo parámetro legal de participación activa en el proceso, pues igual conducía a una absolución directa, ¿no? Y el juzgado, incumpliendo cualquier parámetro procesal, declara 2 meses después de haber adquirido la firmeza del auto de transformación la nulidad de la auto de transformación, retrotrae las actuaciones al único objeto de tomar la declaración a los imputados. Pero es que entendemos que el disparate, desde el punto de vista de esta defensa, no acaba. Es que entendemos que el disparate, desde el punto de vista de esta defensa, no acaba aquí, puesto que el 9 de octubre se recibe declaración a los investigados y esta declaración se convoca con 2 horas de antelación en el espacio geográfico gallego. En este caso se convoca en un juzgado de Santiago de Compostela a través de videoconferencia, a donde tienen que acudir, convocados 2 horas antes, pues mis representados desde Vigo. Estamos hablando de zonas que están a 100 y pico, 200 kilómetros, ¿no? Y acuden y manifiestan en el propio acto de la declaración: acabamos de ser convocados precipitadamente a esta declaración, no estamos preparados para ejercitar nuestro derecho de defensa. Sin embargo, es nuestra intención responder a todas las preguntas, como se verá en el plenario, y ejercer nuestro derecho de defensa de manera completa. Efectivamente, el juez se compromete fuera de videoacta o fuera de acta, digamos, pero se compromete a nueva toma de declaración, y esta parte, en virtud del artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, inmediatamente acabada esa declaración frustrada, solicita nueva declaración. Entendemos que el 400 convoca a los tribunales a que, cuando estas personas, por razones fundadas y por razones motivadas, quieren prestar declaración coherente con los hechos objeto de investigación y esta declaración resulta absolutamente pertinente, pues el juzgado debería recibirla con todas las garantías, ¿no? Pues bien, hecho esto el 9 de octubre a las 2:55, registrado nada más acabar la declaración, petición de nueva declaración para declarar y responder a todas las preguntas sobre los hechos, no se recibe ninguna contestación del Juzgado Central de Instrucción, o miento, sí se recibe una contestación del Juzgado Central de Instrucción, que es un nuevo auto de transformación para la continuidad del proceso sin haber tomado declaración. Mire, ¿sabes si estos 2 excarcelados estuvieran en prisión por pertenecer a alguna organización terrorista? Sei que non pertencían a ninguna organización terrorista. Sabe que no pertenecían a ninguna organización terrorista. También le acusan de haber participado en el recibimiento de los excarcelados Xurxo Rodríguez Olveira y Óscar Sánchez Blanco en el año 2010. ¿Participó? Participei. Participó. Y lo mismo, ¿en qué consistió la participación? No mesmo que acabo de dicir, darlle a benvinda e facer un repaso, dar unhas pinceladas sobre a súa trayectoria vital e penitenciaria. Lo mismo que acababa de decir. ¿Sabes si también estuvieran en prisión por haber sido condenados por pertenecer a alguna organización? Sei que non foron condenados por pertencer a ninguna organización. Sabe que no pertenecían a ninguna organización. Del mismo modo, se le acusa del recibimiento de 2 excarcelados, Uxío Camaño Santiso y Xiana Rodríguez. ¿Participó usted en ese recibimiento? Participei. Participó. ¿Y en qué consistió? No mesmo que acabo de dicir cos 2 anteriores. Lo mismo que en los 2 anteriores. ¿Eran miembros que estuvieran en prisión por pertenecer a alguna organización terrorista? Non, non pertencían. ¿Participó en el recibimiento del excarcelado José Naya Gil? Participei. Participó. ¿Le consta que esta persona fuera absuelta? Constame, foi absolta. Le consta, fue absuelta. Mire, si sabe o conoce si todos estos actos que acabo de mencionar fueran comunicados a la autoridad tal y estaban vigilados incluso por la policía para evitar altercados. Sí, sei, porque algúns mesmos comuniquei eu personalmente a subdelegación do Goberno. Algunos los comunicó él personalmente a la subdelegación del Gobierno. ¿Y usted sabe si anteriormente al acto, en el acto, hubo algún tipo de acción violenta? Nunca. ¿Y sabe si los conferenciantes en el acto
llamaron a realizar algún tipo de acto violento o en ese momento o máis adelante? Nunca, ademais é moi difícil que actos que se chama a Delegación do Goberno en Galicia e a Xusticia Española que se fajan chamamentos posteriores a violencia, sería un sinsentido. Participó como un ponente en una conferencia el 9 de octubre de 2015 con el título Años 80, una década de lucha independentista. Sí, participé como ponente. Sucintamente, se habló, ¿de qué se habló en esa conferencia? Recordar un pouco, como dicen antes, a nosa memoria histórica asulagada, ocultada, dende un Alfonso Castelao que morreu no exilio a un Alexandre Bóveda que foi fusilado, a un Moncho Reboiras que se recoñece oficialmente que foi fusilado. Mire, ¿y había más ponentes en esa conferencia? Efectivamente. ¿Quiénes eran? Si mal non recordo, Luisa Coas, penso que Xavier Pazos. Bien. ¿Le consta si en esos actos que participó usted había autorización administrativa, la debida autorización administrativa? Sempre, pola edad, e porque non chega que teño, pregunto se o acto é legalizado e se hai o permiso gubernamental correspondente. Sempre. ¿Es miembro de Causa Galicia o fue miembro de Causa Galicia? Non. Outra cousa é que Outra cosa es que, por a miña experiencia, por su a nivel experiencia, administrativo e a nivel de xestión e registro das asociacións, teña botado unha man de maneira puntual. hecho una mano de manera puntual. E porque comparto amizade con xente aí e por simpatía. Y tiene amistad con gente. Concretamente, botei unha man en dúas cousas. He hecho una mano en dos cosas. Se me pediu axuda, asesoramento, a hora de informar de como é o proceso para transformar unha asociación cultural sin ánimo de lucro, que é o que era Causa Galiza, así estaba registrada ante Vicepresidencia da Xunta de Se Galicia, le pidió ayuda de cómo pasar una organización. Perdón. a convertila nunha organización política, non partido político, porque partido político non podía ser, xa que leva outro esquema. A miña labor foi consultar ante o Ministerio do Interior cal eran os pasos que había que dar para esa transformación. E outra vez que tamén colaborei foi que se me pediu, isto foi a mediados do 2015, Mediados de 2015. se me pediu se podía formar parte da conta de Causa Galiza en Vigo pola miña solvencia económica. Por su solvencia económica se le pidió asistencia en Vigo. Formar parte da conta bancaria. Formar parte de la cuenta bancaria. ¿Y usted que estaba en esa cuenta como apoderada o como autorizada? No, eu nesa conta estaba como autorizada, non Estaba como apoderada. A autorizada e apoderada son cuestións a nivel administrativo totalmente diferentes. O autorizado simplemente pode facer movimento de sacar, ou de meter dinero como calquer outra persoa. Un apoderado xa é algo que se fai ante notario e xa te permite fechar a conta, te permite ir máis alá. La acusa en el escrito del Ministerio Público que participó en la constituyente de Causa Galicia en el 2014. ¿Es cierto esto? A ver, eu fui invitada, como é algo que se fai normalmente no país, teño ido invitada a máis constituintes de organizacións, fui invitada como persoa representativa do movimento ecoloxista, que é donde milito. E cando vas invitada a unha constituinte, vas con voz pero sin voto, que foi como estaba eu nesa... Y por tanto había otras organizaciones invitadas, ¿no?, aparte de usted. Eu creo que sí, pero sinceramente tiven que facer memoria. Eu estive invitada no momento que se constituiu en certas zonas ecoloxistas en acción, no momento que se constituiu na miña terra Salvemos Monteferro ou outras organizacións. Normalmente facemos así, van xente invitada de outras organizacións para darlle maior representatividade.
Usted participó como ponente en la conferencia del 9 de octubre de 2015 do Día da Galicia Combatente, la lucha de los años 80. Non. O día 9 de outubro eu non era parte dos ponentes, eran 3 ponentes, se non lembro mal, Antón Arias Curto acaba de decir que era outro era Xavi Pazos e outro era Luisa Cuevas. Eu non fun ponente nesa palestra. Non son politólogo nin historiadora, non teño coñecementos tal, e nos anos 80, inda que xa estaba aquí, non tiña vivencia para explicar nada desa época. Yo me voy a centrar a preguntarle en los actos que figuran en el escrito de acusación. ¿Participó usted en el homenaje público en Santiago de Compostela del 2008, la puesta en libertad de Xiana Rodríguez Gómez? Se me está preguntando se eu estaba presente no meu propio recibimento, sí, eu estaba presente. ¿Pronunció algún discurso? Sí. ¿Esta persona era de Resistencia Galega? Non, de feito, esa persoa, o recibimento era tanto a Xiana como a min, que saímos os dous xutos, e nin Xiana nin eu fomos xa non condenados, e que non sequera fomos acusados de ser membros de ninguna organización armada. ¿Y de qué se les acusó? A acusación foi de, bueno, varias cousas, entre outras estragos. A condena foi de danos, foi unha condena de danos de, bueno, 3 anos, pareceme que foi no caso de Xiana, e 4 anos e 9 meses no caso meu. Bien. Xiana Rodríguez fue condenada por daños. ¿Los daños cómo se produjeron? Coa destrucción de un caixeiro automático. Segundo acto, por el cual en el escrito de acusación se imputa a usted, es un homenaje público el 7 de mayo de 2011, organizado por CEIBAR, para personas como Antonio García Matos, Toniño, y María Asunción Losada Cambia. ¿Participó usted en este acto? Está vostede enganado, debería consultar mellor porque está enganado sobre o contido dese acto. Perdón. ¿Perdón? Que está confundido. Está, entonces entiendo que usted no que está confundido vostede, non eu. Quero dicir, o acto al que fai referencia non guardaba ninguna relación nin con Antón García Matos nin con Asunción. Era o meu propio recibimento, outra vez. Entonces, ese acto de recibimiento, ¿a quién recibían? A min. A usted. ¿Y a Santiago Vigo Domínguez? Estoy hablando del 7 de mayo del 2011. Tería que consultalo, pero eu diría que é o meu propio recibimento. Non sei, pode que me engane, pero eu diría que é o meu propio recibimento. Puede que esté confundido, pero que cree que es su propio recibimiento. También hubo... De feito, estou seguro, vamos. ¿Intervino usted en el homenaje de recibimiento organizado por CEIBAR a Héctor José Naya Gil? Non. E, de feito, non estou acusado de intervir nese acto. Estou acusado de asistir como público a ese acto. No seu propio escrito. ¿Asistió? Asistín, sí. Se despegó una pancarta con el lema Libertad de presos independentistas CEIBAR. Ignoro, pero é probable. Quero recordar que o recibimento a Héctor Naya foi cando saiu absolto por completo de todas as súas acusacións, é dicir, é un home inocente. Usted lo ignora, yo le pregunto si portaba usted la pancarta, era una de las personas que la portaban. Sí, eu ignoro porque non me acordo realmente, pero podolle decir que eu teño levado moitas faixas na miña vida, das quais de CEIBAR unha boa cantidade delas. A consigna liberdade de presos independentistas era a consigna que me acusa de levar. Esa consigna podía estar nesa faixa, sí, perfectamente podía estar. Le tengo que preguntar si pronunció usted un discurso en nombre de CEIBAR en el homenaje de recibimiento de excarcelación de Antón Santos Pérez el 13 de mayo de 2017. Sí, é correcto. ¿Antón Santos Pérez era miembro de Resistencia Galega?
nen el afirmou ou reclamou nunca ser membro, nen desde Ceibar admitimos a tesis de que el fose membro da Organización Resistencia Galega, nen tampouco de que exista a Organización Resistencia Galega, por outra parte. Perdón, ¿me puede traducir desde Ceibar? Admitimos, permítame terminar la pregunta. ¿Dan o prestan cobertura o asistencia a personas encarceladas por acciones atribuidas a Resistencia Galega? Como lle dicía, nos damos asesoramento e solidariedade a todas as persoas encarceladas por motivos políticos. Nos non xulgamos os actos polos que están encarcelados, senón que defendemos os seus dereitos, que os manteñen, que os conservan e que son habitualmente pisoteados. E eses dereitos defendémolos por moitos medios, pois por medio de abogados, de recursos, etc., tamén por medios de solidaridade, de difusión pública da súa situación, independentemente de se nos cargos concretos polos que foron condenados estaba a integración nunha organización ou non. Independientemente, le pregunto si los cargos son por la comisión de acciones en las que intervenga la violencia. Independentemente. Pregunto. Se quiero decir que independentemente a eso. Sí, si le pregunto si el hecho de que en esa acción de esta persona se hubieran utilizado medios violentos, explosivos o destrucción de cajeros o cualquier cosa, eso es independiente para que Ceibar, para que ustedes le presten esta asistencia? Iso é independente para que esas persoas conserven os seus dereitos civis e políticos, por moito que outras partes non o comprendan así e que pensan que están absolutamente privados de todos os dereitos fundamentais, e pensamos que esos dereitos que conservan merecen ser defendidos. E nós temos defendido e, ademais, con éxito en numerosas ocasións, con éxito diante dos tribunais, diante do Xulgado Central de Vigilancia Penitenciaria, diante do Tribunal Supremo, etc. Entón, esas persoas merecen ser defendidas? Sí, e nós defendémolas, defendemos os seus dereitos. Eso non quere decir que fagamos ningunha avaliación sobre as acusacións que as levaron a estar presas. Significa que defendemos os seus dereitos humanos, fundamentais, que a sola insinuación de que unha persoa deixe de merecer ter dereitos políticos por ser políticos ou humanos, solo por ter sido condenada por un cargo concreto, bueno, non merece calificación. Y el hecho de que estén involucrados en acciones con la Comisión de Medios Violentos es requisito para que Ceibar, para que ustedes entiendan que ya están privados de derechos y tienen que salir en defensa de ellos? No vamos a formular así la pregunta. No, las ideas que tenga. La siguiente pregunta que le hago es... La pregunta es si solo defienden a personas que cometen actos violentos, vamos a dejarlo, o también a otras. Esa era la pregunta. Ben, pois esa pregunta, a pesar de que os informes que utiliza a Fiscalía están de maneira moi malintencionada e moi mentireira dedicados a facer creer que nós só defendemos a presos políticos relacionados con actos denominados terroristas, etc. O certo é que demostraremoslo, ademais, con probas que preferiu non presentar. Non, nós defendemos a sindicalistas, defendemos a xuventude atacada por liberdade de expresión. ¿Utilizan Ceibar para difundir comunicados del colectivo de presos de Resistencia Galega? Non existe o colectivo de presos de Resistencia Galega, en primeiro lugar, eso é, bueno, é unha calumnia, en realidade. O colectivo de presos ao que vostede seguramente fai referencia é o colectivo de presos independentistas galegos, que foi fundado por persoas que non foron acusadas nunca de ser membros de ninguna organización armada e tampouco de Resistencia Galega, e non é un colectivo de presos de Resistencia Galega, e a prova diso é que nós mesmos se teñen a pouca fortuna de condenarnos a prisión. Unha vez presos, como presos independentistas, seremos tamén membros do colectivo de presos independentistas, sen ter sido acusados de pertencer a ninguna organización armada nen participar de ningún acto violento, non? Entón, é un colectivo de presos independentistas. Eu non intervín nese recibimento.
Y ese borrador fue el que o daba las bases de lo que fue dicho por Ceíbar en el recibimiento de estas personas. Xa lle digo que me parece moi dubidoso que un borrador dese recibimento estivese no meu domicilio. ¿Se intervino algún documento en el que se hablara de la alegría que da la lucha referido a Santiago Vigo Domínguez y José Manuel Sánchez Gorgas? Eu diría que non polo mesmo motivo que lle acabo de expoñer, pero se quere presentarme a documentación para que eu a verifique, pois a mellor é algo que eu ou que probablemente vostede interpretou rotundamente mal ou que eu non teña na memoria agora mesmo, pero tería que velo. Muy bien. Se encontró en el registro un documento llamado Carta Manuscrita con logo CPIG. Con título Carta Manuscrita. Con el logo de CPIG. ¿Sabe usted lo que es las siglas CPIG? Sí, xa yo dixen antes, é Colectivo de Presos Independentistas Galegos. Entonces, ¿existe o no existe un colectivo de presos gallegos? Pero vamos a ver. Para entender, yo creo que entienda... Hai 5 minutos que lle acabo de decir que existe o colectivo de presos independentistas galegos, que non existe o que vostede fai mención de colectivo de presos de resistencia galega, que é algo que non ten nada que ver, que nunca existiu. Ya lo he explicado suficientemente. Muy bien. Todos los independentistas, no solo a determinada organización o grupo, o como lo queramos llamar. ¿Qué relación existe entre Ceíbar y el colectivo de presos de los independentistas galegos? Pois non sabería decirle se hai moita relación técnicamente. Desde logo a Ceíbar pratica a solidaridade cos presos independentistas e bueno, pues a grande maioría deles están organizados no colectivo de presos. Pero se que me quere decir se hai unha interlocución ou algo así entre as dúas entidades, de facto non hai. De facto no hay, no significa que no. Que no hay. Gracias. Bueno, existe ese documento, lo tenía usted, ¿cuáles son las razones de que usted lo tenga? Ese documento é unha... Bueno, ese documento o Ministerio Fiscal ou a Guardia Civil, non sei, interpretou dunha maneira maliciosa como casi todo o demais, e na verdade ese documento, se se lee, é moi obvio, é unha carta de un compañeiro que estivo preso, eu estive preso tamén, e estando preso, ten que estar nos arquivos porque a correspondencia está intervida, e nesa carta explícame como é a súa vida en prisión e como se sinte él na prisión. Esa é a carta. ¿Y por qué tiene usted, o por qué se encontró, o cómo le llegó a usted ese documento o esa carta? Acabo de decir que me chegou por correo estando en prisión. Vamos, as miñas cartas da prisión, as recibidas, estaban obviamente na miña casa. En esas cartas refieren pues cómo ha ido la detención, qué es lo que le han contado a la policía, refieren datos para cualquier organización o para cualquier colectivo sobre las circunstancias de la detención o qué es lo que refieren. Non. É dicir, datos para calquera organización? Non. E se o lee, ou se o lee o tribunal, que supoño que o fará, verá que é unha descripción da súa vida en prisión e da súa detención. Pero nin fornece de datos de interrogatorios, nin de detalles operativos, nin nada parecido, A miña vida en prisión é así, eu síntome así, eu levo así, estou aprendendo estas cousas e estou sacando isto en limpo. Pero ¿han tenido alguna revisión de la subdelegación, alguna modificación del acto autorizado, alguna petición de reducción de aforo? ¿Han tenido alguna respuesta limitativa de derechos por parte de la subdelegación? Non, os actos de recibimentos a presos independentistas comunicáronse todos, foron autorizados todos pola delegación do goberno, todos, desde o 2008, que foi o primeiro desta xeración, digamos, foi o primeiro o meu propio de Xiana, todos hasta o último, no 2018, 19, todos, e non foron poucos, igual foron 10, ou 12, ou 15 incluso, non sei, foron todos comunicados e todos autorizados. E ningún deles tivo ningún reproche, nen administrativo, nen penal,
hasta que se desencadeou no 2017 a Operación Jaro, pero xa transcurriran un montón de recibimentos a presos e presas, todos eles autorizados e controlados presencialmente pola policía, polas forzas do goberno, que ao seguinte recibimento volvían a autorizalo, e ao seguinte volvían a autorizalo, e así hasta o 2017. ¿Y había presencia policial en esos recibimientos? Sí, sí, sempre. ¿Hubo algún tipo de intervención inminente por parte de las fuerzas de seguridad para suspender algún acto en función de la comisión de algún delito en ellos? Intervención violenta, quero dicir? No, violenta o pacífica, que una petición de disolución del acto por parte de la policía presente. Foron actos que sempre transcurriron con normalidade, concluíron con normalidade, non houve ningún tipo de incidente. ¿Y la policía presente podía escuchar de la misma forma que escuchaban los asistentes al acto lo que estaba diciendo? Sí, a policía escoitaba e, ademais, despois eran actos públicos que a idea era facelos públicos, estaban grabados en vídeo, subidos en internet, eran públicos. ¿No? Y mire, una de las frases que se resaltan como polémica en las investigaciones es que usted se refiere a los perseguidos. ¿Quiénes son los perseguidos? Bueno, pareceme que non hai que mirar moi lonxe para ser coñecedores de que na Galiza existe unha persecución política a unha parte da poboación moi marcadamente ao independentismo, e eu penso que a solidaridade cos persoas perseguidas pois é unha virtude humana esencial e universal a casi todas as poboacións do mundo. Para min, desde logo, é unha obrigación moral e ética e política tamén solidarizarme con todas as persoas perseguidas por motivos políticos. Y mire, ¿ha puesto usted nombre y apellidos en alguno de estos actos a algún perseguido? Non, pero puxeron os fiscais. O apoio que hai fora na rúa, pois para min é esencial, pero aparte diso, Ceibar tamén pagou a miña defensa xurídica, por exemplo, que me facía moita falta, porque eu era insolvente e non tería medios para defenderme a min mesmo, e Ceibar sí que o pagou, e gracias a eso pois tive unha defensa dos meus dereitos, tanto no xuízo como na vida carcelaria e nos problemas carcelarios, tive unha defensa moi eficaz. A vosotros parece inferirse que hai unha inclinación de Ceibar hacia los presos asociados a delitos violentos. ¿Es esto cierto? ¿Cómo es este comportamiento? No, Ceibar asistiu sempre a todo tipo de acusados. A maior parte das persoas que a Fiscalía atribúe delitos violentos, na verdade, non teñen ningunha acción concreta violenta, digamos, non? Entón, bueno, eso é un disparate, digamos, non? A parte, Ceibar ocúpase con equidistancia de presos ou de acusados de todo tipo, xa digo, desde sindicalistas ou asuntos de liberdade de expresión, ou agora mesmo nós mesmos, non? Que non temos nada que ver con iso. Nós, insisto, nós non xulgamos os actos polos que son obxeto de imputación e de procesamento. No reiteremos las preguntas. Mire, en las reuniones orgánicas de Ceibar, desde que usted es miembro, ¿se deslinda o se trata el tema específico de la comisión de delitos violentos o no para la prestación de asistencia? Non, de feito, está publicado, ademais, as condicións da prestación de servicios xurídicos, digamos, de Ceibar está publicado e non hai discusión sobre eso, e non hai ningún contido relativo á natureza do delito imputado. Y parece interesante que cuando usted habla de los reclusos con privación de derechos o las reclusas con privación de derechos, ¿qué actuación material ha hecho Ceibar con respecto a esto en las prisiones? Bueno, básicamente recursos tanto dentro da xulgado de vigilancia penitenciaria como fora en tribunais exteriores. O primeiro recurso dese tipo que me ven á cabeza é unha propia agresión que recibín eu no 2005 por parte de carceleiros en Soto del Real. Se le atribuye en la investigación y por Fiscalía a Ceibar realizar campañas de crítica de la actividad de la Audiencia Nacional. ¿Son ciertas estas campañas y en qué se fundamentan? Nós temos unha crítica moi de fondo á Audiencia Nacional na súa propia existencia deste tribunal, por ser un tribunal de excepción e por ser un tribunal, unha continuación moi directa do Tribunal de Orden Público franquista. Temos esa crítica e en moitas ocasións facemos críticas tamén das sentencias que emite. Tamén as fai ao Tribunal Supremo ou Constitucional cando as corrixe, nos casos nos que a corrixe.
espero que criticar tribunais ou sentencias non sexa a última incorporación ao dereito penal do inimigo do Estado español, pero se o é, pois nós até agora realmente fixémolo. Estamos bastante contentos con isto. En 2019 se le pretende tomar declaración en el Juzgado Central de Instrucción. ¿Por qué no prestan declaración ese día? Porque nos avisaron 2 horas antes, eu estaba a máis de 100 kilómetros do punto no que tiña que asistir, encontreime co abogado cando xa pasaban 10 minutos da hora na que tiñamos que estar declarando, bueno, non é razonable declarar nesas condicións, pero nós pedíramos declarar. Eu quería declarar, pero non nesas condicións, claro. ¿Manifestó usted en esa ocasión su voluntad de responder a todas las preguntas de las partes? Sí, claro. CPIG es colectivo de presos independentistas galegos. Sí. ¿Comprende a los presos de resistencia galega? O colectivo de presos independentistas galegos comprende tanto presos que están acusados de terrorismo, de esa banda armada aquí, e presos que foron por outras causas distintas, violentas e non violentas, e absoltos e preventivos tamén. Sí. ¿Y el factor común es que sean acusados por terrorismo? No. ¿O por actividades de violencia? No, tampouco. Pues en ese archivo, que es un cartel anunciador del CEIBAR, de una concentración en Orense, lo conoce usted por escrito de acusación, por la libertad de presos de resistencia galega. ¿Tenía usted ese cartel? Libertad de presos de resistencia galega. No. Sí, eso es lo que se acusa en el escrito. No lo Pero tenía. no. ¿Se puede exhibir el anexo, el B, 372? Por la libertad dos presos independentistas. En un momento se dice que sean presos de resistencia galega. Concentración por la libertad dos presos independentistas. E non fala de presos de resistencia galega en un momento. ¿Y a qué presos independentistas se refería esta concentración en esta fecha? Pois os que... ¿Tenían nombre concreto? Sí, nese ano, non me acordo cales son exactamente esos presos que había, pero pasaron varias persoas. ¿Había presos de resistencia galega? Pois non, descoñezo, se nin ese ano había presos deles. Bueno, pois esas fotos fixéronse porque iba a estar de cumpleanos Teto e pois para... ¿Quién es Teto? Teto é un preso político galego pois para parabenizarlle o aniversario. Sí. Estas personas, este es un acto convocado por CEIBAR, por Resistencia Galega, por Causa Galiza, ¿por quién? No. Refiriendo a las personas que fallecen en la tentativa de poner unos explosivos. Bueno, en ese caso es a las personas que fallecen, que es la celebración en sí, pero a todos los miembros y militantes de esas organizaciones. ¿De qué organizaciones? De las organizaciones terroristas que se han concatenado en Galicia desde finales de los 70, Loita Armada Revolucionaria, posteriormente Ejército Guerrillero y en la actualidad Resistencia Gallega. Oiga, cuando dice usted en la actualidad, ¿por qué dice usted en la actualidad? ¿Qué datos tiene en la actualidad? De Resistencia Galega, le pregunto, ¿existía el 2015 y cuando dice en la actualidad? En la actualidad porque no se tiene constancia de ningún mensaje ni comunicado que haya cesado su actividad. Pese a que su dirigente recientemente ha sido detenido, pero no se tiene constancia de que haya abandonado esa idea de la lucha por la independencia de Galicia de una manera violenta. ¿En qué fecha fue detenido su dirigente? Pues el año pasado. 2019. Y el 2014 y 2015 ¿está operativa Resistencia Galega? Bueno, la última acción violenta fue una semana antes de Galiza Combatente del año 2014, concretamente el 1 de octubre del 2014 en el Ayuntamiento de Baralla, en Lugo, y posteriormente mantenían una estructura en la clandestinidad, tanto en España como se ha podido ver en Portugal. ¿Y ha dicho una semana antes de quién? De la celebración del Galiza Combatente de 2014. ¿Y en ese 2014 había referencias a ensalzar, alabar o apoyar las actividades de Resistencia Galega? En el acto de Galiza Combatente como tal, con el nombre Resistencia Galega, no. Si ahí no, ¿hay algún sitio donde sí? Bueno, se ensalzaba a los combatientes
de todas las generaciones que ellos hablan de combatientes gallegos, que se concatenan en concreto 3, según hablan en sus documentos y en sus comunicados, que es las que hemos dicho, LAR, Ejército Guerrillero y Resistencia Galega. Se ensalza a todos ellos combatientes, pero en concreto no se dice en los comunicados nada de Resistencia Galega. ¿Pero están incluidos? Nosotros entendemos que sí. ¿Qué características tenían estos actos del 2014-2015 distintos a los anteriores? Que desde primavera del 2014 había una sentencia del Tribunal Supremo que convalidaba la sentencia anterior que consideraba Resistencia Galega organización terrorista. Bien, entonces usted sabe, nos puede concretar, ya que estaba presente en esos 2 actos, si se hizo alguna mención a Resistencia Galega y en qué consistió esa mención. Explícita, no. ¿Y implícita cuál fue? Pues cuando se habla de combatientes gallegos. En esos actos, ustedes hablan de un ensalzamiento a determinadas personas. ¿Hay un ensalzamiento hacia alguna otra persona más, hacia algún otro organismo? ¿O es concretamente solo a, como dicen en el 2014, a Lola e Xosé? El acto en sí está convocado y está publicitado, y en todos los comunicados y los mensajes que se lanzan por redes están centrados y dedicados a la memoria y en homenaje a estos 2 en concreto. Después, que dentro de las charlas y dentro de los organismos se haga extensivo a otros combatientes que hayan podido participar, como Martiño o como anteriores, Moncho Reboira, pues sí, se hace mención. Sí, ¿usted sabe que Moncho Reboiras está considerado víctima del franquismo? Sí, pero yo no le estoy diciendo que en ningún No, momento porque- el informe no, pone porque- que se ensalce la figura. Bien, no, lo y que se yo enaltezca lo el que yo le quería terrorismo. decir era que no era un terrorista. No. Entonces, bueno, bien. Hubiera sido amnistiado en Eso el quisiera que 77. quedara claro. Sí, sí. Creo recordar que ha dicho que se ensalzó a Lola y a Xosé, ¿verdad? ¿Sabe si se ensalzó alguna otra persona más, algún otro colectivo? Sí, tendría que ver el informe, pero probablemente, si no es aquí en otros, pues a Moncho Reboira posiblemente. ¿Usted estuvo presente en alguno de los actos que mencionó aquí? Sí. ¿En cuál? En todos los que he mencionado, en los que estuve presente. En todos. Galiza Combatiente 2014 y 2015 estuve presente. Estaba usted presente. Bien. ¿Quién participó en la charla del 9 del 10 de 2014 en que se dio? La que se dio en Vigo. Sí, sí. Pues yo solo vi los que entraron o salieron, no sé los que estaban dentro presenciando la charla o no presenciando. Y consta en el informe, Pero se acaba... posiblemente hubiera más gente presenciando, pero nosotros solo podemos identificar a los que constan en el informe. No le estoy preguntando quién estaba, sino quién impartió la conferencia. Bueno, la conferencia venía publicitada y venía anunciando, y entendemos, porque yo no vi que le hicieran, entendemos que Antonio Arias Curto y los otros 2 componentes que vienen en el publicitados. ¿Quiénes? Pues no recuerdo los nombres ahora mismo, un historiador y no sé quién más. ¿Y por qué ustedes dicen que participó entonces como ponente Isabel Iglesias Garrido? ¿En la charla esa o en el acto de Galicia Combatiente en la No, Plaza de en la Compostela de charla. Vigo? En concreto en el escrito de acusación del Ministerio Público. Estaría presente en las charlas porque fue identificada allí. No, le estoy preguntando si participó como ponente. No si está. No, ¿usted sabe quién estaba presente en esa charla? Sí. ¿Sabe los nombres? Y yo le digo que participó como ponente Isabel Iglesias en el discurso que se dio en el 2015 en Vigo. Se le puede mostrar, señoría, el tomo 1, folio 157. ¿Quiénes son los ponentes? ¿Cómo? ¿Quiénes son los ponentes? ¿Qué pone ahí? Pues, En esas charlas, en el folio que acaba de ver, participaron otras 2 personas que supuestamente estaban ensalzando el terrorismo, igual que Antón Arias Curto. ¿Por qué no fueron detenidas ni investigadas? por lo que usted ha dicho, porque nosotros no hemos escuchado que saltara el terrorismo porque no estuvimos en las charlas. Sabemos que asistieron a las charlas, sabemos el título de las charlas. Pero entonces, ¿por y qué es se una encausa? charla ¿Por qué se dentro- encausa? Pero ¿por dentro qué del se todo de la Según celebración. porque el testigo no encausa a nadie. No, es un bueno. testigo.
Sí, ¿por qué se investiga? Perdón, me he expresado mal. ¿Sí? ¿Por qué se investiga Antón Arias Curcio y los otros dos no? Quiero saber cuál es la diferencia, el contenido de la Antón charla. Curcio participó en el acto de Galicia Combatente, en el acto central, donde se ensalza las figuras de Pepe y de Lola, no por las charlas. Las charlas es un complemento dentro de toda la celebración de esos años. ¿Y cuál fue ese acto central entonces? Pues el que venimos comentando durante todo el interrogatorio, del que se hace en el Parque de la Alameda, en Santiago. Sí, vale. En ese parque, ¿quién interviene, aparte de Antón Arias Curto? Del acto que publicitan ellos en su página web. Sí, pero le digo, como usted estaba presente, ¿que a quién escuchó, además de Antón Arias Curto? Porque será un acto público en la Alameda. Sí. ¿A quién escuchó? ¿O solo habló Antón Arias Curto? No, hablaron más personas. Lo tiene usted en el informe, quienes hablaron en cada uno de ellos. Pero es que no vale. es que habló un tal historiador. Sí. Habló un tal historiador. Sí. Sí. ¿Y por qué no se le investigó ese historiador si estaba homenajeando lo mismo? Porque seguramente no dijo el discurso que posteriormente se publicó en redes, donde se habla de estas dos personas del ejército guerrillero. ¿Y qué dijo Antón Arias Curto de estas dos personas? Pues que lo tiene en la página web y lo tiene transcrito, porque luego se publicitaba el discurso que se daba. A ver, lo repito, usted comparece como testigo. Le pregunto, ¿qué le escuchó decir a Antón? No me interesa nada lo que obran los documentos. ¿Qué le escuchó decir en ese acto a Antón Arias Curto en relación con Lola y Xosé? A ver, nosotros cuando investigamos y cuando plasmamos en el informe, no nos centramos en el contenido, sino en lo que está publicitado y en lo que tiene. Bien. ¿Y esa alcance el discurso, esa publicidad no era autoría? ¿Esa publicidad era autoría de Antón Arias Curto? Vamos. No se enfrenten. Rebaja el tono, porque si no, no lo voy a consentir, porque el único que puede decir, si se pregunta, si se responde, ¿sabe quién sea? Yo. ¿Vale? Y segunda, y no quiero enfrentarme a nadie, los testigos vienen como testigos, no para pillarles. No se están examinando y no vienen acusados. Que las defensas no tienen por qué atacar a los testigos. No. Buscar, no interrumpa. Cualquier resquicio para decir que Seguimos con estas normas, si no, con las mías, que ya saben cuáles son. Estuvo en la charla que impartió entonces Juan José Pérez Lourenço el 9 del 11 de 2015. ¿Estuvo usted presente en la charla que impartió? No. Vale. Entonces, ¿cómo sabe que estaba homenajeando a miembros de Resistencia Galega? ¿O que estaba ensalzando a miembros de Resistencia Galega? En el informe hace referencia al título de la charla. ¿Y cuál era el título? Y en ningún momento pone en el informe que esté ensalzando a miembros de Resistencia Galega. Pero es que mira, aquí se está tratando esas cosas muy graves. Pero en el informe no se está tratando... Sí, había... Un momentín. ¿Qué pone en su informe? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué reflejó en su informe? En el informe se refleja que hubo unas charlas con motivo de la celebración del Día de Galicia Combatente en el año 2015, un ciclo de charlas en las que hubo 2 días. Uno en Vigo, Centro Social de la Revolta, y otro en Noia. Las charlas se referían a la lucha independentista en los años 80. Por eso, entonces no tiene nada que ver con Resistencia Galega. Nadie ha dicho que tenga que ver con Resistencia Galega. Entonces, ¿con qué grupo terrorista tienen que ver esas charlas? Bueno, en los años 80 existía el ejército guerrillero. Vale, pero habló del ejército guerrillero. En el párrafo penúltimo, que se atribuye a Enrique Torres Fernández, dice: terminamos ya, la lucha es el único camino, compañeros y compañeras. ¿Dónde viene? Esa parte de documento, ¿usted vio esto? ¿Esto lo hizo el W? No, esto lo analizamos. No, yo participo en el análisis de este documento. Justo antes del sello. Terminamos ya. La lucha. Ahí, sí, viene... ¿Usted como secretario se ratifica que esa es la transcripción del vídeo? Sí. No tengo ninguna duda que la gente lo hizo
fiel reproducción de lo que... ¿Se ratifica usted como secretario en el contenido de esas diligencias, informe 28/2015? Sí. No hay más preguntas. Le pregunto, ¿ese texto estaba en gallego, el que colgó Causa Galiza, o estaba en castellano? Sí, a mí todos los textos que me han pasado son en gallego y yo lo que hago es la traducción al castellano. Bien, en el penúltimo párrafo pone usted en el texto en castellano que, en fin, terminamos, ya la lucha es el único camino, etcétera. ¿Es así? Sí. ¿Es compatible, por ejemplo, que un militante o una militante del BNG tenga un cargo en Ceibar? Yo no conozco ningún militante del BNG, no lo conozco, no le digo que no exista. Vale. ¿Y usted conoce si diputados del BNG, por ejemplo, asistieron a recibimientos? Está analizado dos organizaciones, o como queremos llamarla, no todo. Bueno, por tanto, usted no puede decirnos que esa Que no, otra pregunta. Mire, ¿en qué momento toman conocimiento de los hechos de 2008 y 2011, de los recibimientos? O sea, yo el conocimiento, como les he dicho, yo asumo la investigación a partir de 2015. Yo tengo conocimiento, porque anteriormente yo no he investigado estos hechos. Suficiente, 2015, ya está. Cuando Ya analizo está, la ya documentación. ¿Y el cuerpo de inteligencia en sí, cuándo tiene conocimiento de estos hechos? Mire, en el informe intervienen dos agentes, si no me equivoco. ¿Quién realiza las traducciones? Sí, vamos a ver, yo lidero un equipo multidisciplinar en el que tenemos analistas y tenemos también traductores y, en fin, las traducciones, yo no he hecho las traducciones. De todas formas, si hay algún tipo de contradicción en alguna de las traducciones, no habría problema. Yo creo que se podría presentar aquí, podríamos traer un traductor que... Vale, ¿usted podría acreditarnos los conocimientos de las personas de su equipo que realizan traducciones? ¿Cuentan los miembros de su equipo con conocimientos de portugués, por ejemplo? Impertinente. Mire, está como testigo perito en realidad, es bueno, pero no para dar cuenta de qué conocimientos y cómo se llaman y si son rubios o morenos su equipo. Mire, cuando ustedes dicen en el folio 52 que Xurxo mostró su arrepentimiento, ¿saben si rompió relaciones con sus militancias en un movimiento independentista en aquel momento? No, lo que sí que sé es que Xurxo dejó de recibir el peculio en el mismo momento de mostrar su arrepentimiento. No es lo que le he preguntado. Sí, pero es que es lo único que sé. Lo que ha contestado. Vale, mira, ¿y sabe si constaba de baja en Ceibar en el momento en que, según ustedes, dejó de recibir el peculio? Como les he dicho, no tengo ya ningún ha dicho que documento. no hay ningún acta de militancia o de abandono de la militancia. ¿Algún documento legitimador de la violencia armada ocupado ao Xío? Directamente, ¿alguna expresión legitimadora de documentos ocupados ao Xío? Vamos a ver. De memoria, es que claro, me pide usted algo que es difícil. Que él legitime la lucha personalmente, no. Él tiene un documento que la pericia caligráfica pertenece a Edu Vigo, que era para ser emitido era del CEPIG, donde, curiosamente, el documento, y no, si lo pueden, está disponible para todos, lo pueden leer, el enfado viene por el preso de Resistencia Galega porque una publicación ha dicho que Resistencia Galega era una supuesta organización terrorista. Entonces, él dice que es una organización terrorista, o sea, que él no asume ese nombre, pero han cometido más de 50 acciones. Yo entiendo la complejidad de su investigación, pero le pregunto por las personas que están siendo hoy encausadas. Sí, ¿Algún y ese documento ocupado? lo tenía Uxío Camaño. Y casualmente... Pero suyo, documento suyo. No, pero es que él era la correa de transmisión. Un momentín. Perdón, señor. Cada vez que yo intervengo, se callan. Ya le ha explicado el origen. Otra pregunta. Continúo. ¿Algún documento escrito de puño y letra de Afonso donde se legitime la violencia armada o el terrorismo? Que yo recuerde, no. ¿Algún documento en esta dirección intervenido a Ilia Calvelo? Que yo recuerde, no. ¿Puede decirnos si alguna de estas personas han participado en la elaboración de alguno de estos documentos o de algún documento que usted conozca que legitima el terrorismo? En la elaboración del documento, no. Que yo dé fe que ellos lo han hecho, ¿no? ¿Podría decirnos si alguno de ellos ha leído algún documento en público que legitime toda forma de lucha, legal o ilegal, en el sentido que usted decía? Dos de ellos, dieron un discurso de bienvenida a Antón Santos.
El contenido del discurso ahora mismo no lo sabría, y yo no sé si en ese momento ellos legitimaron explícitamente la violencia en ese discurso, no se lo puedo. A ustedes hacen referencia a lo largo de la documentación, bueno, del informe que aportan, a diferentes actos, ¿no? Y uno de ellos es, bueno, diferentes actos que consideran legitimadores. Es acto de homenaje a Xurxo Rodríguez Olveira, y Óscar Sánchez Blanco. ¿Qué expresiones legitimadoras se han hecho en ese acto? Ahí no lo recuerdo, de memoria imposible. Vale, le voy a preguntar por otros, ¿vale? Es que no constan en el informe como tal. Mira, hablan de un acto de recibimiento a Telmo Varela Fernández. ¿Qué expresiones enaltecedoras han constado en ese acto? Ya digo, tienen que estar recogidos. No están, por eso le pregunto. Porque constan entre los actos de enaltecimiento. Se enaltece es un acto de enaltecimiento a alguien que ha cometido un delito relacionado con el terrorismo. Las expresiones enaltecedoras, si no le hemos reflejado en el informe, es que no hubo ninguna expresión. Vale, ¿qué expresiones enaltecedoras o legitimadoras? Vale. Concreta, y si no la hemos reflejado, no hubo ninguno. O no la hemos recogido. En el acto homenaje a Sánchez Gorgas y Santiago Vigo, ¿qué expresiones enaltecedoras vertieron? Las que consten ahí, si es que consta alguna. No consta ninguna. En el acto de homenaje a Héctor José Naya Gil, ¿qué expresiones enaltecedoras han vertido? Lo mismo. Lo mismo, si no lo que conste en el informe, porque yo de memoria no consta, por eso le pregunto. Pero pues que es una pregunta que ya consta en el informe, y si está, podría ser por otras cosas. Porque no hace falta decirlo en viva voz, el enaltecimiento. Discrepamos, señoría. Pero bueno, mire, ¿qué palabras enaltecedoras utilizaron en el homenaje? Si no constan, no va a preguntar uno por uno para que le diga que no consta. Bueno, señoría, están reflejados como actos enaltecedores. Pues ya está. Pues ¿qué conducta enaltecedora? Porque ustedes... Es que no tiene que decir el testigo qué conducta, lo tendrá que decir la sala. Señoría, pero esta defensa necesita hacerse cargo de qué conducta se le atribuyen en esos actos. Ya lo verá la sala. Bueno, él hace una mención a los perseguidos, parece ser, según ustedes. ¿Esta mención es habitual en el mundo independentista gallego? ¿Hacer menciones o reflexiones sobre los perseguidos, por ejemplo? Es que ellos, en su ideario, los perseguidos son todos los militantes independentistas que cometen acciones violentas y que están en la clandestinidad y que se les persigue, o todos los que se les detiene por su actividad terrorista, ¿no? ¿Y por qué concluyen entonces ustedes que se refieren a Toniño y a Asunción Losada? Porque en ese momento eran los dos principales líderes de la organización que llevaban huidos varios años y siempre hay referencias veladas hacia el resto de la militancia. Y la militancia, los más conocidos de la militancia que había en ese momento, además los dirigentes de la organización terrorista, pues eran los Asunción Losada. Pero no han encontrado ningún soporte documental para esta conclusión. ¿Ya ha explicado cómo llega a esa conclusión? Mire, ¿y no es cierto que Asunción Losada no tenía ningún antecedente requisitorio penal en aquel momento? Lo desconozco, creo que lo suyo es a partir de 2012, si no recuerdo. Sí. Entonces, ¿por qué se referían a ellas en aquel momento? Porque estaba huida, porque no se quedó ella, si ella llega a estar por Santiago... ¿De que estaba huida, si no tenía ninguna requisitoria? No, sí. Ya he explicado. Señoría, necesito saber por qué ellos llegaron a esa conclusión de que estaba huida y que era ella la persona a la que se referían. Y le está diciendo que estaba huida, pero si hubiera estado detenida. Pero les tiene que constar de que está huida si no hay requisitoria, señoría. Estaba acompañando en ese momento, suponíamos nuestras investigaciones, que acompañaba a Antón García Matos, por eso... Vale, no tiene ninguna referencia de ninguna reivindicación del juzgado. Protesto, señoría. Ha dicho que compartían estructura. Vamos a ver, ¿Y qué estructura comparten? Es lo único que quiero saber. La estructura, a lo mejor, no sé si está mal entendido o mal expresado. Es decir, la organización terrorista Resistencia Gallega tiene una estructura de soporte, es decir, hay unas organizaciones que sostienen a esa organización terrorista. Objetivamente, una organización terrorista por sí sola no existe. No existe ninguna organización por sí sola. Porque evidentemente, y yo creo que está debidamente acreditado en el tiempo, todas las personas que en estos años, desde 2005, han sido detenidas y han sido condenadas, primero por simplemente tenencia de artefactos explosivos o por daños, y luego por pertenencia a la organización terrorista, todas esas personas Pero si es que es muy procedían fácil. de esas organizaciones. Si quieres responder. ¿Cuál es el vínculo de unión entre una y otra?
pertenecen al mismo entramado. Es un entramado... Eso, dígalo. Bien, ¿y cuál es ese entramado? Cada una tiene su función. Y le voy a decir más. Pero Eso no se vaya por las ramas. No, queda acreditado. ¿Cuál es el entramado? El entramado, hay una propuesta para una coordinadora independentista que está documentada y que fija claramente el papel que va a tener Causa Galicia como referente, el que va a tener CEIBAR, el que va a tener una organización juvenil que en ese momento no existía, y todos van a formar parte de esa coordinadora independentista. Y eso está documentado en un documento. Un entramado. Mire, en el informe que ustedes aportan no nos consta nada de esa verificación que usted nos está diciendo. Pero para eso está el juicio oral. Dígame. ¿No? El 8 de febrero, no sé exactamente el año porque ya son muchos, una plataforma que se llama Galicia Bilingüe organizó un acto para defender que se defiende que se utilice las dos lenguas. Entonces, miembros del independentismo radical, violento, trataron de evitar esa concentración y se produjeron disturbios que están consignados en diligencias policiales. Y de esos disturbios hay algunos radicales que fueron condenados. Concretamente, el señor Bernardo Maizbar fue condenado y tuvo que ir a prisión por los daños que ocasionó a un coche de policía, es decir, que fueron unos disturbios graves. Os diré cuántas organizaciones organizaron el Día da Galiza Combatente. Es más, los testigos, el principal investigador, no nos supo decir, porque igual el que estaba ensalzando ahí a la violencia era Sansuás, o era el otro que vino aquí, señor, no recuerdo ahora el nombre, Pazos. Porque Dantón Arias Curto no nos dijo que ensalzara nada. Isabel Iglesias Garrido no participó. ¿Cómo no retira aquí la acusación el fiscal si los propios testigos que trajo aquí le dijeron que no estaba allí en esa conferencia? Y la acusa de ese delito. Entonces, generalización de injerencia en los derechos fundamentales de mis defendidos y una minoración en las garantías procesales. Entonces voy a pasar brevemente a las vulneraciones concretas en esta causa. Y voy a citar por todas la sentencia COC contra Turquía del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 03-12-19, porque tengo que reconocer que para lo que se está tratando aquí no he podido recopilar otras sentencias que de un país de estas características. Para terminar, quisiera mencionar las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos COC contra Turquía de 3 de febrero del 2019, CAPMAZ contra Turquía de 7 de enero del 2010 y sobre todo la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 13 del 3 del 2018 en el caso Ester Taulats y Roura Capelleras contra España, que absuelve a los encausados por la quema de retratos del rey. Mención aparte, porque se imputa a uno de mis defendidos, al señor Enrique Torres Fernández, del Día de la Patria Galega. Casi por favor, el Día de la Patria Galega es el Día de Galicia desde hace más de 2 siglos, que se viene celebrando constantemente, tanto en el exilio como aquí, y que incluso lo celebra el Partido Popular. Hay unas medallas. Óscar Gómez Crespo, menos mal que se le ha retirado el delito de apología de una persona que salió suelta. Sí, que se le ha retirado. Sí. Digo, menos mal, pero es que el primer acto que se le acusa es del 2009, con la legislación del 2015. Por lo tanto, prescrito. El segundo acto que se le acusa es del 2010, también prescrito. Y el tercer acto que se le acusa es de 2011, de Uxío Camaño Santiso. El propio Tribunal señorías, la propia Fiscalía ha retirado que perteneciera a ninguna banda armada. Los delitos de enaltecimiento, como saben sus señorías, y ya no me voy a extender nada más sobre esto porque se viene tratando aquí más que nunca en estas salas, vienen regulados distintamente en la Ley Orgánica de 2010
en la Ley Orgánica de 2015 y en la Ley Orgánica anterior al 2010, que regulaba estos derechos. Las penas no son lo mismo. ¿Cómo se le puede pedir la pena máxima a un defendido sin antecedentes ni nada por un delito de enaltecimiento del 2008? ¿Qué ha pasado? Repetimos, en el vodevil de acusación, que nos ha generado una crisis tremenda a la defensa. ¿Cómo se puede pedir la misma pena por un delito del 2010 o del 2011? Si estaba tipificado, era distinto. ¿Y cómo se puede encuadrar el delito del 2008 en una organización criminal si no existía? ¿Cuándo se constituyó la organización criminal? ¿En el 2014? ¿En el 2016? No tengo el dato, nadie me ha dicho nada. Ejercían un derecho fundamental de reunión y manifestación, porque estaban autorizados para ello, porque todo... Es que pasa que la delegación del gobierno es tonta, la policía es tonta, la Guardia Civil es tonta. Va a permitir un año tras otro un acto que sea ilegal. Y si lo permite, el error de prohibición invencible, que no tengo que explicar yo a un tribunal mucho más competente que esté letrado jurídicamente lo que significa, porque si tú estás haciendo un acto todos los años, una vez y otra, y ese acto es legal, es perfectamente celebrable, nadie te puso ni una sanción de una multa, ¿por qué Causa Galicia debía de pensar que lo que hacía Nosupé, AMI, no sé quién, las 50.000 organizaciones que aparecen ahí, era ilegal? ¿Por qué podía pensar que portar las fotos de Lolo y José exclusivamente era un enaltecimiento del terrorismo para ellos y para los otros 25 años anteriores no? No se nos explicó. En 30 de outubro de hai agora quase 5 anos, vai ser para a semana, recibi unha visita de 30, 40 xentes da Guardia Civil no meu domicilio, estaban tirando a porta da miña casa, entraron con unha violencia extrema, encañonaronme na cabeza, chamáronme en varias ocasións fillos de puta, pisaronme a cabeza, e, bueno, e a continuación empezaron a ler o que decían que eran os dereitos que eu tiña nese momento, non? Posteriormente, fun conducido a un cuartel, logo a outro cuartel na capital de España, no cuartel de Tres Cantos. Ali estuvemos 9 militantes de Causa Galiza naquel momento, encerrados en calabouzos, sometidos a un interrogatorio que nos parecía esperpéntico, porque nos preguntábamos quen levaba redes sociais, quen levaba páxinas web, quen era portavoz da organización, cando os portavoces son absolutamente públicos, incluso teñen saído na televisión. E, bueno, nos vimos sometidos ali a un tratamento extraordinariamente violento e saímos cunha imputación inicial de pertenencia á organización terrorista e acusados tamén, imputados, de enaltecimento do terrorismo. A nosa organización foi declarada suspendida das súas actividades durante o prazo de 12 meses. Eso, ao mesmo tempo que a Guardia Civil estaba acusándonos de ser o suposto brazo político dunha organización supostamente armada que na Galiza ninguén coñece. Pasado un ano desde que o xuíz Eloi Velasco declarou a suspensión de actividades, a organización recuperou o status legal, sigue traballando hasta o día de hoxe con absoluta normalidade, con cargos públicos, por moito que diga a Guardia Civil o contrario, con cargos públicos, con responsabilidades públicas, seguiu traballando con absoluta normalidade. E, bueno, no decorrer de todo este proceso, de toda esta suposta investigación, que, como apuntaba antes o advogado, a nosa defensa, a investigación estuvo parada durante anos, non sei, creo recordar que desde o ano 15 hasta o ano 19, aí non se moveu absolutamente nada, non? Durante todo este proceso, acabo de perderme, bueno, recuperamos o status legal, concedido por un xuíz da Audiencia Nacional, o señor Eloi Velasco. A nós, posteriormente, creo que por volta do ano 2019, se nos retira
o grave cargo de imputación, a grave imputación de integración nunha suposta organización terrorista, e este proceso remata imputándonos a pertenza a unha organización criminal. Eu quería, porque estes días estuvemos escoitando aquí un relato que parece increíble e que seguramente que millares de cidadáns e cidadas galegos que podan estar presenciando este suizo en directo ou vivo, millares de cidadáns estarán quedando absolutamente abraiados, que, como decimos na nosa lingua, abraiado significa extraordinariamente... Anonadados. Anonadados, exacto. Outra cuestión que se puso aquí sobre a mesa, que era o tema do suposto entramado. Entramado, vamos a chamar o que é na vida real organizacións políticas e sociais que teñen absolutamente todo o seu dereito a asistir nun marco constitucional que se define como democrático. O entramado, o suposto entramado, a Coordenadora Nacional do Independentismo, como sabe a Guardia Civil, e o sabe porque nos investiga sistemáticamente, e isto non hai máis que asistir a calquera acto, sempre hai quen está grabando, sempre hai asentes de paisano, é dicir, isto é o noso pan de todos os días. A Guardia Civil sabe que ese suposto entramado, que transmite como algo opaco, oscuro, tenebroso incluso, ese entramado nunca pasou, e o sabe a Guardia Civil, nunca pasou dunha proposta nun papel porque esa coordenadora xa máis se reuniu. É dicir, a creación dunha estrutura supostamente legal ou paralegal para enaltecer o terrorismo, eso nunca se produciu. E a Guardia Civil é consciente e podería, é obvio porque non o fai, pero podería ter posto toda esa información aquí encima da mesa para que todos coñecésemos realmente cal era o estado da cuestión. Sabemos cual é a natureza deste tribunal, tamén se pode saber porque o decimos nas redes sociais, fai parte do conxunto de actividades que son con luz e taquígrafos a luz do día, que non se esconden, que non son ocultas. Nos coñecemos perfectamente cal é a natureza deste tribunal desde a nosa modesta óptica política. Somos conscientes de cal é a natureza do tribunal, somos conscientes desde unha lectura ideolóxica da situación de cal é a realidade que leva a que estemos sentados aquí, que non é a Comisión de Actividades Ilegais, non é a exaltación, que, repito, nunca se demostrou, e somos e seremos, cal sexa a sentenza que saia deste tribunal, somos e seremos independentistas, galegos e galegas. Suficiente. Somos e seremos patriotas galegos. Quedan liberados si no quieren asistir los 9 primeros. No, el día 3. Lo siento. Ya han calmado. Claro, para otro mitin no. Para otro mitin no. Venga, venga, vamos. Non participei na conferencia do día 9. Hai 3 ponentes e hai cartaces. Creo que hubo un error, unha confusión en unhas palabras que lín nun acto confundido, que son datas diferentes. E eu, o único que lín e que puden ler é unha parte dun comunicado que falaba de corrupción política, porque é o único que entra dentro do que eu creo e defendo. Una idea que dice que la policía de inteligencia atiende a la razón de estado de excepción, que significa fortalecer la capacidad del jefe o de la autoridad, ¿no? Un principio de la acción política que convierte al bien del Estado en fin de toda la acción de gobierno. En lo que aquí nos interesa, produce un conocimiento para la acción pura de erudición de Estado, se orienta para la lógica del amigo y del enemigo. Esta frase, para la lógica del amigo y del enemigo. ¿Y por qué decimos que efectivamente en este proceso se ha practicado una de las pruebas periciales o de testigo perito más perniciosa en este sentido? Y creemos que ha quedado demostrado por la propia intervención y por la propia lógica con la que articularon sus intervenciones los peritos. Esto es porque nosotros, que tenemos menos memoria que el tribunal, para articular esta conclusión hemos tenido que acudir al vídeo, a la fuente literal, para conservar la literalidad de una expresión que se ha dicho por el testigo perito F64147W en esta sala
y que es del siguiente tenor literal. Lo que sí tengo claro es que Ceibar presta una asistencia amplia. Digamos, el grueso de su asistencia está hacia los presos que han cometido acciones violentas. También presta asistencia a un independentista radical joven, que no pone una bomba porque no tiene medios, pero sí que hace una pintada en el escaparate de un banco, o lo que sea, y ha cometido una infracción administrativa. Esta frase es absolutamente reveladora de la lógica de persecución policial del enemigo. Quien no pone una bomba porque no tiene medios, hace una pintada en un escaparate. Y esto ha sido defendido por un técnico perito de inteligencia en esta sala. Entendemos que este tipo de intervención, y en este sentido concluiremos que es necesaria la tacha en su conjunto, introduce, por un lado, una voluntad de inclinación del proceso a la condena. Está claro que quien en estas formas interviene está procurando que sus declaraciones sirvan a una condena efectiva de persecución de aquella persona a la que considera enemigo, en una lógica criminológica muy cuestionable, para apreciar un continuum en que pintada más financiación económica es igual a bomba. Es decir, esto creo que no lo acepta a día de hoy ningún Estado democrático en este mundo, y espero que ningún instituto criminológico tampoco. Ana no ha sido condenada nunca por miembro de Resistencia Galega, aparece citada como miembro de Resistencia Galega. Lo veremos porque este error también se traduce al escrito de Fiscalía. Santiago, que no ha sido condenado nunca por miembro de Resistencia Galega, aparece como miembro de Resistencia Galega. Lo diremos después, que hay una serie de atribuciones a cualquier ciudadano que tiene una condena de la Audiencia Nacional como miembro de Resistencia Galega, una comprensión amplia, que era un fenómeno que no estaba declarado judicialmente existente hasta 2013, que es una auténtica temeridad, pero aparte es una muestra de mala fe en la investigación. Es, si se nos permite, un intento de fraude para inducir al tribunal a un error en la apreciación de esa prueba, dando por probados elementos que en principio no tenemos por qué cuestionar. ¿Por qué nuestra policía va a decir que es miembro de Resistencia Galega que no ha sido condenado porque tal? No podría haber un enfrentamiento con esto, ¿no? Pero es que además se nos ha dicho que es miembro de Resistencia Gallega personas absueltas. Héctor Naya Gil, ahí también el compañero del Ministerio Fiscal ha retirado la acusación por este hecho. Héctor Naya Gil, miembro de Resistencia Gallega, un ciudadano absuelto. Es decir, esta es la técnica y la lógica del enemigo que ha seguido durante todo el tiempo la práctica de la pericia. Entendemos, señorías, que no hay rigor, no hay neutralidad en esta práctica y sobre todo no hay garantías de una investigación propia de un Estado democrático, sino que esta pericial ha sido una muestra de pruebas y de prácticas de investigación que deberían ser expurgadas efectivamente de los regímenes políticos con derechos penales que no se basen en la persecución del enemigo del autor. La lógica del todo vale para procurar una condena puede torcer gravemente los procesos penales, y entendemos además que esta serie de argumentos, que son suficientemente sólidos, deberían llevar al expurgo de todo el informe en su conjunto, porque cuestionan de manera seria su validez y sobre todo su neutralidad como testigo y como informante, mucho más, como técnico mucho más, porque si como testigo no es neutral, la calidad criminológica de un informante que asevera esto, como técnico, pues bueno, también dudamos seriamente de que. Cuando declaró el testigo perito W42291L, que fue el segundo de los testigos peritos que había declarado, así como demostró serios problemas para recordar exactamente la fecha en que había empezado a participar de las investigaciones, demostró una memoria exacta para hablar de otros procesos en los que Ceibar había abonado defensas que no constaban en la investigación, que no constaban deliberadamente en la investigación. Y sobre esto tenemos que decir, señorías, que cuando se hace una investigación para calificar a una organización, para averiguar su etiología delictiva, si queremos calificarla como organización criminal, cabe investigar de manera más rigurosa aún toda la actividad de la organización. No solo aquella actividad que nos interesa para presentar una caricatura en la que esa organización solamente se dedica a cometer delitos, que es la caricatura que se nos ha presentado. Y decimos lo que decíamos antes. Una omisión, cuando es deliberada, no es una omisión, no es un error, es una posición. Y esa posición, por parte de los investigadores, ha sido demostrada a lo largo de este proceso. Enaltecimiento es un delito que se refiere a otro delito, es un delito puesto a servicio del favorecimiento de otro delito. Si nosotros habláramos de una organización criminal para el enaltecimiento del terrorismo, igual no estaríamos hablando de una organización criminal para el enaltecimiento del terrorismo. Estaríamos hablando de otro tipo de organización criminal, de otro tipo de delitos relacionados con la pertenencia, y no tiene sentido configurar una organización criminal en este sentido de manera autónoma, porque es imposible en términos de realidad, en términos jurídicos, pensar en personas que se unen por el único
por la única voluntad de enaltecer cosas. Es imposible. En todo caso, esta asociación a la que me toca representar, que tiene más de 20 años de historia, tiene una trayectoria pública, conocida por los tribunales, que está más que ninguna en el centro de la posibilidad de la imputación penal, porque está en los tribunales de justicia. Esa trayectoria ha sido reconocida y no se podría, incluso, aunque se entendiese que se hubiese cometido algún delito, nunca se podría someter a la organización a la comprensión de que su ideología es delictiva o hubo una modificación de su comportamiento para dedicarse a actividades delictivas, porque esto nos llevaría a una sinrazón jurídica tal como entender que sindicatos masivos como comisiones obreras, UGT, por el hecho de cometer un delito de coacciones en un contexto de huelga, o de cometer muchos porque se cometen en los contextos de huelga, o de cometer cualquier otro delito relacionado con las órdenes públicas o cualquier delito relacionado con las movilizaciones, que sería una organización criminal, porque está organizada para coaccionar y cometer desórdenes públicos. Creemos, señorías, que es exagerado y mucho más, que de las 3 formas de participación que trascienden la autoría que eran posibles, pues creo que se ha escogido la más idónea para ser inapreciada en este caso, por el resto de lo que el compañero nos transmita. La imputación de la persona jurídica causa Galiza no Ceibar en este caso. O sea, falta. No hay ningún representante legal de Ceibar que esté compareciendo en este juicio como representante legal de Ceibar y, por tanto, falta el elemento esencial para la imputación de la persona jurídica para proceder a la ilegalización peticionada por el Ministerio Fiscal en este caso. Y además, se nos da la razón y se anula precisamente el auto porque no se había dado la posibilidad a la organización Causa Galiza de participar, de ser oída previamente a la decisión al respecto de la suspensión de su actividad. Y por ello se acuerda la retracción del procedimiento y que se celebre la comparecencia ante el juzgado de instrucción. Esa comparecencia se celebró posteriormente. Efectivamente, bueno, el magistrado instructor en aquel momento no le sentó muy bien esta situación, pero bueno, se convocó la comparecencia y se volvió a dictar ese auto, que volvimos a recurrir, y en este caso sí que fue refrendado por parte de la Sala de lo Penal. Es cierto que posteriormente, como se consideraba, uno de los motivos por los que se producía esta situación es que se consideraba que no se estaba imputando a la persona jurídica. Como consecuencia de lo que luego nos referiremos, de la estructura de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y es por eso por lo que no se nos consideraba parte. Y de hecho, incluso después de que se nos hubiese dado la razón y de que hubiésemos ganado un recurso de apelación, no se nos notificaba nada del procedimiento. Precisamente por ese motivo. Tuvimos que seguir insistiendo y finalmente se nos consideró parte a todos los efectos. Esto tiene un corolario que efectivamente ya ha sido apuntado por mi compañero. Aquí está Causa Galiza, pero aquí no está Ceibar. Por lo tanto, no es posible acordar la ilegalización de una asociación a la que no se ha dado la oportunidad de defenderse, ya no solamente en la fase de instrucción, ni tan siquiera en el acto del plenario. La Convención de Palermo, en su artículo 2, establece las siguientes definiciones. En el apartado A dice grupo delictivo organizado, es decir, organización criminal. Dice que es un grupo estructurado de 3 o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo de la presente convención con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Por lo tanto, tenemos que la organización criminal tiene que ser dirigida específicamente y únicamente a la comisión de delitos que además supongan un beneficio material. Efectivamente, ese no es nuestro supuesto. Comprobemos si estas características se corresponden con la asociación que defiendo, Causa Galiza. Causa Galiza es una asociación que está perfectamente legalizada desde el año 2007. Nosotros, consta en la causa, hemos aportado en su momento los estatutos, la certificación de su registro en el registro de asociaciones de la Xunta de Galicia, en fin, por lo tanto, no es una asociación, digamos, clandestina. Está legalizada. Aquí los agentes de la Guardia Civil que vinieron a testificar decían que se trataba de una asociación opaca, que sus miembros no se conocían. Eso simplemente no es cierto.
No es cierto porque no solamente está legalizada en los estatutos, por supuesto, hay una composición de su organigrama directivo que ha sido modificado a lo largo del tiempo. Pero es que además consta en la investigación que realizó la Guardia Civil las actas, las sucesivas actas y profusas actas que se levantaban en cada una de sus reuniones. Y en esas actas hay personas concretas y por lo tanto esas personas son los miembros de la asociación. Se trata de una asociación que actúa de manera pública, aquí ya se ha dicho, convoca actos, que comunica a la subdelegación del gobierno, los publicita en sus redes sociales, no hay ningún tipo de ocultamiento ni ningún tipo de opacidad. Funciona con documentación oficial que publica en su página web. Aquí se manejan, dicen, no, es que aquí encontramos este documento en el ordenador de tal persona. Pues podrán ser borradores, ¿por qué no? Podrán ser propuestas de debate. Los documentos oficiales de Causa Galiza son los que se publican en su página web y a esos habrá que atender si acaso. Se dice que sus afiliados no son conocidos. Eso no es cierto. Nosotros preguntamos específicamente a la gente de la Guardia Civil que más había investigado este asunto si había detectado algún tipo de ilegalidad en la financiación de esta asociación y nos dijo que no. Bueno, pues en esos listados están todas las personas que contribuyen con su cuota a la asociación Causa Galiza. Por lo tanto, en modo alguno se puede decir que se trata de personas ocultas o que sus afiliados no son conocidos. Y es por esto por lo que es totalmente insostenible que se trate de una organización criminal. Porque si fuese así, todos y cada uno de los miembros deberían estar sentados en el banquillo. No unos sí y otros no, porque una organización criminal es una organización formada por criminales y todos aquellos que forman parte de esa organización cometerían este delito. Vale. Bueno, non quero prolongar máis este xuízo, quero facer algo breve, pero de todas maneiras teño que puntualizar 4 cousas sobre as acusacións concretas que se me fan a min e aos meus compañeiros. A primeira delas é a acusación da solidaridade que exercemos, do tipo de solidaridade que exercemos. E o fiscal e as testemunhas da Guardia Civil teñen insistido moito, de maneira moi sorprendente para nós, en que a nosa solidaridade, a nosa forma de entender a solidaridade é unha forma extraña ou polo menos diferente a que eles teñen, e, por exemplo, teñen ilustrado no feito de que promovemos a felicitación de cumpleanos das persoas que están presas, que promovemos e incentivamos que a xente lles escriba cartas, que intentamos organizar as visitas para que non teñan que teñan visitas todos os fines de semana, etc. A verdade, o mero feito de que se nos acuse deso parecenos moi asombroso, porque non entendemos que sexa ningún tipo de ilícito, de actividade ilícita. Pero sí que pon un pouco sobre as claras a natureza deste xuízo, que é o que se nos está xulgando, e tamén, bueno, a natureza da acusación que se nos fai. Intentar explicarlle a un inquisidor, a unha persoa que está perseguindo... Retírese. Perdón? Retírese, se acabó. Acaba de llamar al Ministerio Fiscal inquisidor. Y eso ya es un exceso de la libertad, incluso de defensa. Puede retirarse. Bueno, protesto... Retírese y no... ¿Qué va a protestar? Eu protesto, porque teño que puntualizar 4 cousas. Retírenle. ¿Algo más? Visto o concluso para siempre.